Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la casa del Colegio Médico del Uruguay, en este curso Generalidades de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva para Médicos Generales, realizado entre el Colegio Médico del Uruguay y la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Vaya nuestro especial agradecimiento al Dr. Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico, por esta iniciativa de realizar este curso conjunto entre nuestras dos entidades. Vamos a hablar, como dice la primera diapositiva, de screening de cáncer colorectal. Antes de entrar en el tema, quería mostrarles esta diapositiva del año 2002 en Roma, que con el auspicio del Papa Juan Pablo II se lanzó la International Digestive Cancer Alliance. Y de ahí en más, y con el apoyo de la Organización Mundial de Endoscopía, no ha parado de crecer todo lo que es el screening de cáncer de colon y lo que es el despistaje de esta entidad. En este contexto, el doctor Sidney Winauer, impulsor de esta alianza, decía al inicio preguntaba cuál era el mejor examen de screening, y decía aquel que se hiciese. Ahora bien, con el paso de los años, él mismo agregó que se hiciese, pero que se haga bien. Y eso introduce el tema de la calidad en lo que es el screening de cáncer de colon. Y es un poco ahí también donde vamos a hacer foco. También reconocer en el inicio a la Organización Mundial de Gastroenterología, impulsora de la International Digestive Cancer Alliance. El cáncer colorectal en el mundo, un importante problema de salud pública. Representa casi el 10% de los cánceres, como vemos en este diapositivo, hombres, mujeres, y lo que es incidencia y mortalidad. Ahí vemos que el cáncer colorectal es el tercero en incidencia en hombres, segundo en incidencia en mujeres y la cuarta causa de muerte por cáncer. Aquí en este diapositivo que les voy a mostrar, quería resumir un poco cuál es el camino del paciente con cáncer colorectal. El paciente va al médico o al especialista, lo envía al endoscopista, el endoscopista hace la endoscopía y se enfrenta con esto, un cáncer colorectal avanzado, que lo que puede hacer es tomar una biopsia, mandarlo al patólogo, confirmar el diagnóstico, ahí el paciente va a ir al cirujano y eventualmente va a ir al oncólogo. Ahora bien, ¿este es el único camino? Bueno, la realidad es que no, justamente, por eso estamos aquí hablando. Si nosotros encontramos una lesión preneoplásica, nos encontramos este pólipo, lo resecamos endoscópicamente, entonces vamos a cortar ese camino que decíamos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de screening en general y en cáncer colorectal? El screening es la detección de la patología en etapas asintomáticas. O sea, nosotros tenemos una línea de tiempo entre el inicio, la aparición de los síntomas y finalmente la muerte, el fallecimiento. Si nosotros nos enfocamos al principio, en esa primera mitad, antes de la aparición de los síntomas, es ahí donde podemos desarrollar el screening, con el fin de que el tratamiento en estos estadios será más efectivo que cuando se presenten los síntomas. En cuanto a lo que es el screening o el cribado, como le dicen los españoles, el screening puede tener dos enfoques. Por un lado, el screening programático o organizado, que está basado en un sistema obviamente organizado, el cual ofrece el screening a toda una población o miembros de un plan de salud. Por otra parte, tenemos el screening oportunista, producto de la interacción en el consultorio entre el médico y el paciente, aquello que podemos hacer nosotros en el día a día, pero lejos o por fuera de un programa organizado de un sistema de salud. Para dar respuesta si podemos o es necesario o podemos instrumentar un programa de screening, tenemos que dar respuesta a algunas preguntas. Es así que las preguntas ¿cuáles son? 1. ¿Hay alta incidencia y mortalidad? ¿Existen lesiones premalignas? ¿El tiempo entre el estadio precoz y avanzado es prolongado? ¿Existe una terapéutica efectiva? ¿Hay métodos de detección eficaces? Y finalmente, ¿se puede disminuir la mortalidad por cáncer colorectal? Vamos a ver si damos respuesta a estas preguntas. La primera, alta incidencia y mortalidad. Aquí en el Uruguay vemos estas gráficas del programa de vigilancia epidemiológica y vemos como después de los 50 años hay un aumento notorio en la incidencia y en la mortalidad. Un individuo a los 50 años tiene un 5% de riesgo de desarrollar un cáncer colorectal y un 2.5% de riesgo de morir por un cáncer colorectal. O sea que sí hay una alta incidencia y mortalidad. Lo otro interesante es esta tabla
donde vemos los países de las Américas y vemos a Uruguay aquí, siempre un punto rojo en lo que es cáncer de colon, y vemos la incidencia que prácticamente duplica el resto de los países, salvo Argentina, que está bastante parecida a nosotros. Y por otro lado, tenemos esto, que es el ratio mortalidad a incidencia, y vemos que si se acerca a 1, obviamente todos van a fallecer de la enfermedad, y si se acerca a 0, todos se van a curar. Entonces aquí tenemos que Uruguay está con un 0,53, y acá lo pueden comparar y ver ustedes con el resto de los países de las Américas, un punto muy importante cuando hablamos de cáncer. Nos vamos ahora a las lesiones premalignas. Ya vimos en el comienzo de la charla el tema de los pólipos. Hay diferentes tipos de pólipos, diferentes tipos de características que los hacen, bueno, diferentes, algo vamos a mencionar, pero lo que sí quería mostrarles es que existe una lesión premaligna sobre la que podemos actuar. Después, la pregunta obvia, ¿hay un tiempo entre el estadio precoz y avanzado que nos permita actuar? Bien, esta gráfica, a ver si puedo marcar aquí, cortesía del doctor John Bond, lo que nos muestra, los números son extraídos del National Polyp Study, un estudio muy grande en Estados Unidos que nos permitió conocer muchísimo sobre esta enfermedad. Lo que nos muestra aquí es que el pico de incidencia de adenoma está separado del pico de incidencia de cáncer. Por lo tanto, tenemos aquí un periodo útil sobre el cual vamos a poder actuar. Y si vemos esa tabla o ese dibujo que mostramos anteriormente entre el inicio, los síntomas y la muerte, y le ponemos años, vemos que la progresión en el cáncer de colon es muy lenta. Lleva casi 10 años de una punta de un extremo al otro, con 5 años en este sector que es el que más nos interesa. En cuanto al tratamiento, bueno, ya vimos que la polipectomía es curativa. Vimos este pólipo pediculado porque tiene un pedículo entre la pared y la cabeza del pólipo, que si lo resecamos endoscópicamente vamos a cortar entonces la progresión. Acá tenemos otro tipo de pólipo sesil, que lo inyectamos con una sustancia que se ve acá a su lado, nos permite levantarlo para resecarlo con mayor seguridad y también entonces cortar el ciclo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué nos dice la evidencia sobre la terapéutica, sobre la polipectomía? El estudio, americano de National Polyp Study que les mencionaba, o el estudio multicéntrico italiano, nos muestra una disminución en la incidencia luego de la polipectomía de hasta prácticamente el 90%. O sea que sí hay una terapéutica efectiva. En cuanto a los métodos de detección, me voy a tomar un tiempito acá para mostrarlos un poco más en extenso, porque es lo que a todos nos interesa cuando hablamos de screening. Tenemos 3 grupos: aquellos exámenes basados en materia, exámenes basados en imágenes y exámenes basados en sangre. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación. El primero, el FIT, el Fecal Immunochemical Test, el test de sangre oculta, inmunoquímico, es no invasivo, pero tiene una baja sensibilidad para detectar adenomas. Es generalmente aquel que se elige o se escoge en los programas organizados de screening. La evidencia nos muestra que sí hay una reducción de la mortalidad producto de este test, que en el trabajo aquí de Minnesota fue que cuando se hizo anual fue hasta del 33% y cuando era cada 2 años del 6%. Continuando con el test de sangre oculta, lo que vemos en general es que fuera de protocolos tiene una baja adherencia. Vamos a ver acá en Uruguay algunos números, pero fuera de protocolo en general hay una baja adherencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El otro examen basado en materia es el ColoGuard. El ColoGuard se basa en que el cáncer de colon desprende ADN que es detectable en materia fecal. O sea que el ColoGuard va a combinar entonces el FIT con el test de ADN en materia fecal. Así vamos a lograr mayor sensibilidad para detectar cáncer de colon y para adenomas avanzados. Pero tiene una baja, o por lo menos por debajo del 50%, de chance de detectar lo que son los pólipos aserrados, esto que dice aquí SSP. Y nos interesa mucho a nosotros, porque estos pólipos aserrados que predominan en el colon derecho y que tienen chance de progresar a un cáncer de colon, es donde hoy en día nos estamos concentrando a detectar este tipo de lesiones. También tiene un alto costo y menor especificidad que el FIT, resultando entonces en más falsos positivos y por ende en mayor cantidad de colonoscopías. En cuanto a los exámenes basados en imágenes, el colon por enema por doble contraste que se hizo durante mucho tiempo pasa por alto más del 20% de los cánceres de colon. No está incluido en las guías americanas y hoy en día ha sido prácticamente reemplazado por la colonoscopía virtual. Ya en el año 1980 Gilbertsen decía, un excelente método para detectar lesiones inoperables. Entonces, la realidad es que
ha perdido protagonismo para lo que es el screening de cáncer de colon, el colon por enema. Tenemos también la sigmoidoscopía o la rectosigmoidoscopía, la FSIG, Flexible Sigmoidoscopy, como le dicen los americanos. Los trabajos nos muestran que hay una disminución en la incidencia y una disminución en la mortalidad por cáncer de colon al utilizar este test. Ahora bien, este examen avanza hasta el colon izquierdo o recto y sigmoides. Entonces, algunos autores lo denominaron una mamografía de una sola mama. Pero, siempre hay un pero, el grupo de Alaska, de Andrew Schwartz, con quien tuvimos ocasión de charlar sobre este tema, y él lo plantea desde otro punto de vista, y la verdad que nos hace pensar la utilidad. Él lo que habla es de la reducción de todas las causas de mortalidad. Y ahí, si uno hace un análisis de la reducción de todas las causas de mortalidad y no solamente de la del cáncer, entonces él encuentra que sí hay un lugar para la sigmoidoscopía flexible. Y la verdad que analizando sus trabajos y todo lo que ha aportado, pues quizás existe un lugar. En nuestro medio, donde tenemos una alta disponibilidad de colonoscopía, uno tiende a hacer colonoscopía siempre. Pero bueno, recordad este trabajo de Andrew Schwartz. En cuanto a la colonoscopía virtual, lo que hace es, a través de un tomógrafo y un software especial, nos permite detectar lesiones, como se ve en esta diapositiva, y tiene una sensibilidad para pólipos mayores a 1 centímetro, que es similar a la colonoscopía convencional. Pero cuando los pólipos son pequeños o son aserrados, su sensibilidad cae drásticamente. Requiere también preparación, tiene riesgo de perforación porque se inyecta aire a presión y obviamente no va a poder ni biopsiar ni realizar tratamiento. Además, irradia, utiliza radiación ionizante, que aunque se utilizan protocolos de baja dosis, igual hay una dosis de radiación recibida. Y aún en centros donde la colonoscopía virtual ha estado disponible por largo tiempo, su impacto ha sido limitado en lo que es el screening. Si nos vamos ahora a la cápsula endoscópica, aprobada por la FDA para la valoración luego de una colonoscopía parcial y para pacientes no aptos a colonoscopía o sedación. No está aprobada al día de hoy para el screening en pacientes de riesgo promedio. En un estudio de más de 800 pacientes, la cápsula no fue eficaz para detectar los pólipos aserrados que le venía contando. Ahora nos vamos al test de Septina 9, un examen basado en sangre. Es el primer test en sangre aprobado por la FDA para el screening de cáncer colorectal, con una sensibilidad del 77% incluso en estadios precoces de cáncer, pero no detecta adenoma, que es justamente lo que a nosotros más nos interesa. Por lo tanto, a la fecha no es recomendada para el screening. Ahora bien, todos estos exámenes que les mencionaba, todos ellos, van a conducir irremediablemente, si son positivos, a la colonoscopía. Y la colonoscopía es entonces el examen más exacto que tenemos hoy en día para detectar lesiones, permite screening y tratamiento en un solo acto y permite un largo intervalo entre cada control, incluso de más de 10 años. Tiene riesgos, obviamente riesgos inherentes al procedimiento, por ser un procedimiento invasivo, pero ha demostrado una disminución de la mortalidad de hasta un 50%. Pero, de nuevo los peros, es operador dependiente y calidad dependiente. Como vemos aquí, tenemos el colon con materia y no vemos ningún pólipo, pero empezamos a lavar y ahí aparece un pólipo entre la materia que finalmente lo podemos observar en su totalidad. Es un pequeño pólipo, pero que estaría pasando desapercibido. Por eso, desde la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva se ha hecho siempre mucho hincapié en la calidad, justamente. Y en este libro, editado por el doctor Roque Sáenz de Chile, se mostraron las guías, o se muestran las guías para mejorar la calidad en endoscopía digestiva y las pueden descargar desde la página web de la sociedad. Finalmente, la pregunta, ¿se puede disminuir la mortalidad por cáncer colorectal? Bien, la respuesta es que sí podemos disminuir. Este trabajo muy importante de Dan Sauber, también de la National Polyp Study, mostró un 53% de reducción de la mortalidad luego de la resección endoscópica de adenomas. Así que la respuesta es sí. Si nos venimos a Uruguay, el Programa Nacional de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública empezó como un plan piloto allá por 1996, después fue avanzando hasta tener una expansión al resto del país en el año 2003 y finalmente en el contexto del Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2012. Los números que están disponibles en la web, que estos creo que eran del año 2015 en realidad, pero no han habido muchos cambios en los porcentajes y lo que nos muestran entonces es que de un total, bueno, en ese eran casi 60.000 test analizados, 100%,
el 9.4% fueron positivos y se hallaron un 16.1% de adenomas avanzados, que es justamente lo que estamos buscando. Este Programa Nacional de Cáncer concluye que los elevados niveles de aceptación del test en nuestro medio, en el Uruguay, y las altas tasas de detección de cáncer y adenomas avanzados muestran el éxito que el programa de screening ha tenido en nuestro país. El incremento en la captación de pacientes y el convencimiento de las autoridades, de los médicos y de la comunidad de las tareas de prevención y detección precoz son los factores más importantes que van a permitir a largo plazo un descenso en la incidencia y en la mortalidad por cáncer de colon en nuestro país. También desde la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay tuvimos la ocasión en el año 2003 de colaborar en lo que fueron las recomendaciones de la Sociedad de Gastroenterología para la detección precoz y seguimiento de cáncer colorectal, y esto está publicado en la revista médica del Uruguay, ya como les decía, en el año 2003. En todo esto, si uno lo analiza, lo que ve es que el punto crítico es la aceptación por parte del público, del cuerpo médico y también de los prestadores de salud. Por eso es ahí donde tenemos que trabajar. Y en ese contexto hicimos en el año 2009 una encuesta nacional de screening y seguimiento, tanto en Montevideo como en el interior, a gastroenterólogos, cirujanos, oncólogos y otras especialidades. Y lo que vimos fue que el 76% ya en ese momento realizaba screening de cáncer colorectal. Y si lo subdividíamos por especialidades, y eso era estadísticamente significativo, lo que vimos fue que los gastroenterólogos eran los que tendían a hacer más screening. Y a su vez, si después veíamos qué test de screening hacía cada uno, vimos que los gastroenterólogos fueron más propensos a utilizar la colonoscopía y los oncólogos, por otra parte, a utilizar el test de sangre oculta. Brevemente, antes de terminar, quería mostrarles los objetivos sanitarios nacionales del 2015 al 2020. El punto número 2 dice disminuir la carga prematura y evitable de morbimortalidad y discapacidad, una reducción de mortalidad precoz por cáncer en la población con énfasis en las muertes prematuras. Y esta área de intervención número 2 es entonces donde también se incluye al cáncer colorectal y donde está ya todo redactado para justamente avanzar en el screening de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor sobrevida si tenemos una detección temprana, el tratamiento va a ser con menor morbilidad y menor costo. También compartirles con ustedes estas guías de práctica clínica de tamizaje de cáncer colorectal que se publicaron en el año 2018, dirigida al equipo de salud en general y con el objetivo de contribuir a la reducción de la mortalidad por cáncer de colon. Tuvimos entonces ocasión, junto a todo un grupo de especialistas de diferentes especialidades y liderado por el Ministerio de Salud Pública, de realizar estas guías que están disponibles también en la página web del Ministerio de Salud Pública y que como recomendación final lo que dice es que está dirigida a la población de riesgo promedio. En ese caso se recomienda el tamizaje entre los 50 y los 74 años con el test inmunoquímico de sangre oculta en heces cada 2 años. Obviamente, si es positivo, vamos a ir a la colonoscopía. Antes, entonces, de ir llegando al final, contarles un poquito, un par de slides de lo que es esta situación que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, del COVID. Desde la Sociedad Interamericana lanzamos todo un área de recursos para el COVID en el contexto, disponibles en la página web, y que lo que nos llamaba la atención y nos hizo concentrarnos un poco en esto, en el contexto del screening, y estos son datos americanos, dice que casi 23 millones de adultos de 50 a 75 años están atrasados para la detección y se estima que 53.000 estadounidenses morirán de cáncer colorectal este año. O sea que el punto crítico es no perder de vista, como dice aquí en estas citas, no perder de vista que por más que estemos en la pandemia, no podemos ni debemos abandonar la prevención de las enfermedades. Según la mayoría de los pronósticos, el regreso a la normalidad no va a ser sino hasta dentro de un año o más, seguramente. Por lo tanto, el screening todavía va a ser aún más tarde y tenemos que tener cuidado, porque la efectividad del screening va a reducirse, obviamente, y podría reducirse incluso hasta en un 20% allí en Estados Unidos, pero es aplicable a todos los países. Hasta aquí entonces un poco lo que quería compartir de cáncer colorectal y de screening. Estamos disponibles a todos ustedes, nos pueden contactar por la página web de la CIED, que es ciedonline.org, y con gusto podemos acercarles o responder a alguna duda que haya quedado de la charla. Pueden entrar a la página web y aquí donde dice Boletín CIED, registrarse y recibir el boletín de la sociedad, aquellos interesados, o seguirnos en el Facebook, Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. También hay un chatbot de WhatsApp que pueden hacer preguntas y contestar algunas dudas, muy interesante. Y simplemente despedirnos
de todos ustedes. Agradecerles nuevamente que estén en este curso conjunto, Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva y el Colegio Médico del Uruguay, que tanto hace por la educación aquí en nuestro país y del que tan orgulloso estamos. De vuelta nuestro agradecimiento al doctor Glauco Rodríguez y a todos ustedes. Muchas gracias.